Muy buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que en esta contingencia todos se estén cuidando como debe de ser. Además del cuidado que deben de tener a su persona, espero que estén estudiando, porque desafortunadamente, con todo lo que estamos viendo, sí se va a confeccionar un examen. Y sí es importante que estén estudiando para que no tengan sorpresas. ¿Alguien me puede decir si está viéndose correctamente la presentación? Sí, Ok, profesor, sí se ve. perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestras presentaciones. Miren, como les decía en la clase pasada, el curso está reducido a los temas de mayor importancia que pueden encontrarse en su práctica clínica diaria. Entonces ya hemos visto algunas situaciones fisiológicas. eh, Ahora vamos a ver cómo vamos a aplicar la clínica para el estudio de nuestro paciente. En este momento, pues vamos a mencionar a la semiología. Todos estos datos ustedes ya lo conocen, ya lo saben, y probablemente hasta con mayor detalle que lo que vamos a exponer. Pero esto les va a servir como un repaso. Bien, entonces, dentro del estudio del paciente, bueno, pues se va a requerir precisamente un estudio. ¿Sí? Y ese estudio integral, pues es la historia clínica. Con todas las herramientas que tenemos actualmente disponibles, el diagnóstico lo vamos a poder considerar como una hipótesis de trabajo. Acuérdense lo que dice la investigación clínica, la investigación, los parámetros de la investigación, debe de haber una hipótesis. En este caso, la historia clínica cubriría ese punto. De tal manera que podemos utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder llegar a un diagnóstico bien fundamentado. Quiero mencionarles en este punto que la historia clínica, precisamente si está bien hecha, nos puede proporcionar un diagnóstico bien fundamentado. Y ese diagnóstico presuncional, ahorita vamos a ver qué quiere decir eso, debe de estar corroborado por todos los medios que tengamos a nuestro alcance y que también vamos a mencionar. Bien, entonces, dentro de esa historia clínica, observen que hay dos situaciones. Una, debe de ser de esta manera la historia clínica y cómo es actualmente. Tengo que decirles que la historia clínica, aunque es una herramienta poderosa, está subevaluada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando tenemos que hacer una historia, nos da una flojera tremenda. ¿Por qué? Por todos los datos que tenemos que obtener, por todas las preguntas que se le tienen que hacer al paciente. Si el paciente es una persona que de pocas palabras, que no se expresa adecuadamente por su nivel cultural, en fin, que haya alguna problemática con respecto a la comunicación con el paciente, se vuelve todavía más tedioso. Pero tengan en cuenta que la historia clínica, al ser una herramienta, pero muy eficaz para llegar a un diagnóstico, tengan en consideración también que la historia clínica es un documento oficial. Y ese documento oficial permite en muchas cosas dirimir problemas legales. Entonces, una historia bien fundamentada, bien hecha, los va a salvar de muchas situaciones. Ahora, con respecto a la historia clínica de un paciente, ya dijimos que precisamente es una historia,
de lo que le está pasando al paciente y que en un 85% nos puede dar la orientación diagnóstica. Es importante entender que la historia clínica, o mejor dicho, la práctica médica, pues es considerada como una ciencia, pero también muchos autores la consideran como un arte. Entonces eso quiere decir que tenemos que combinar el arte con la ciencia. Y entre más precisa sea, más beneficios vamos a poder obtener de ella. Entonces, bien orientada, vean que sirve para que se pueda llegar a una conclusión diagnóstica hasta en el 85% de todos los casos. Una vez que ya tengamos precisamente el diagnóstico, bueno, pues vamos a tener otras herramientas que nos van a ayudar para concluir ese diagnóstico. Vamos a ir evidenciando cada uno de estos puntos. Bien, entonces, todas las historias que hacemos, y puedo asegurarlo que al 100%, todas las historias que se han efectuado, que hacemos, no se encuentran completas, ni una. El médico, por la premura de tiempo, porque no nada más va a haber un paciente, sino que ya tiene que hacer, atrás de ese paciente vienen otros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una historia rápida, una, una historia somera. No va a adquirir o no se van a obtener todos los datos en una forma cronológica. El hecho de poner todos los datos en forma cronológica nos permite evaluar la evolución de un padecimiento. Como es rápido lo que se tiene que efectuar o que el médico tiene que hacer, entonces se va a omitir muchísima información. Y ya dijimos, si el paciente no informa porque no sabe informar, porque alguna situación inherente al mismo paciente, su grado de educación, su medio cultural, en muchas ocasiones el lenguaje, en muchas ocasiones la parquedad del mismo que no quiere o no puede o no sabe dar toda la información correcta, bueno, pues todos esos son obstáculos. Cada uno de estos obstáculos, nosotros debemos de ser inteligentes para irlos sobrellevando. Así pues, entonces, en ocasiones el médico pues piensa, no puedo obtener datos de este paciente. Bueno, pues no hay problema, hago lo que pueda rápida y someramente y le pido estudios. Entonces, actualmente, muchos de los casos están basados en estudios clínicos, pero desafortunadamente los estudios clínicos, ¿sí? No están bien encaminados. Y como no sabemos qué cosa es lo que está pasando con ese paciente, eh, podemos pedir estudios en demasía. Eso quiere decir que si yo no tengo ningún dato, pues puedo pedir todos los estudios para que me informen esos laboratorios, esos estudios, pues cuál es el problema del paciente. Y así me voy a ahorrar mucho tiempo. Pero vean que hasta el momento actual, la clínica es la reina del estudio del paciente. Sin la historia clínica no podemos avanzar al siguiente paso. Bien, existen además otros factores. Por ejemplo, actualmente existe el Internet. Actualmente muchos de los pacientes están informados. Muchos de esos pacientes, antes de ir al médico, ya vieron qué puede ser el diagnóstico que les esté aquejando y ya nada más, entre comillas, van al médico para obtener una segunda opinión. Esto pues también dificulta los datos, porque el paciente al estar medio informado y mal informado,
pues no puede darle el mismo valor al signo o síntoma que el médico le puede dar. Entonces, hay que también evaluar ese punto, ver qué cosa es la información con que cuenta el paciente y tratar de obtener por otros medios la información que es requerida de él. Otros, por el tipo de enfermedad que tienen, principalmente enfermedades crónicas, como por ejemplo los pacientes diabéticos, los pacientes nefrópatas, todos esos pacientes crónicos, pues ya se saben su padecimiento y les pueden recitar su historia. Y es más, les pueden decir qué cosa es lo que están haciendo, qué medicamentos están tomando, etcétera, para poder controlar su padecimiento. Bien, ahora, para poder pues efectuar el estudio de la historia clínica, ¿sí? Pues el médico o el que esté haciendo esa historia clínica debe contar con conocimientos amplios en medicina y saber todos los pasos que se requieren para hacer una historia clínica. Fíjense que al paciente, hay varios pacientes, hay muchos pacientes que se les tiene que estar informando o retroinformando para que puedan responder a una pregunta muy objetiva y les cuesta trabajo. En cambio, hay otros, ¿sí?, que se sueltan hablando y no podemos detener. Bien, tenemos que valer, hacer valer la tribuna libre y racionarla a los pacientes que hablan mucho o que dan más información de la que se amerita y proporcionárselas, ¿sí?, favorecer esa tribuna libre a todos aquellos pacientes que se resisten a hablar o que hablan poco. Bueno, una vez que se esté obteniendo toda esa información, bueno, pues entonces se debe de ir organizando en una forma cronológica y semiológica. Miren, al obtener todos los datos, mi manera, por ejemplo, personal de hacer una historia clínica es obtener toda la sintomatología, ¿sí? Eso quiere decir preguntarle al paciente, ¿cómo empezó a estar enfermo? Con dolor, perfecto. ¿Qué otra molestia tuvo? ¿Qué náuseas? ¿Qué otra molestia se agregó? ¿Qué vértigo? En fin, todos esos datos, obtener toda la sintomatología. Y una vez que ya hemos adquirido toda esa sintomatología, hacer la semiología y otra vez evaluar, ¿sí?, cada uno de esos datos, hacer la, la semiología. Eso quiere decir cuándo empezó el dolor, todas las características que ya sabemos del dolor, todas las características que ya sabemos de la náusea, cómo evolucionó, etcétera, para que no nos perdamos. Y si tenemos una computadora a la mano, pues es más fácil todavía obtener los datos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones al paciente se le olvidó un dato intermedio. Si se le olvidó un dato intermedio, es más fácil en la computadora irlos agregando que estar borrando o rayonando el cuaderno, el expediente, para poder asentar esos datos que faltaron. Otra cosa que debe de hacer el médico al paciente o con el paciente y a la vez el paciente para el médico es dirigirse con respeto a ambos. Debe de haber una confianza suficiente para que el paciente se desplaye, sea más explícito. ¿Y eso cómo lo logramos? Bueno, el médico es el que tiene la iniciativa para que el paciente quede contento con la investigación que se está realizando.
Otra situación, nosotros tenemos una terminología médica. Esa terminología médica nos es útil. ¿Por qué? Porque nos sirve para la investigación, nos sirve para comentar los casos, nos sirve para muchas cosas, pero no nos sirve para comunicarnos con el paciente. El paciente, a menos que sea un médico, nos va a entender con nuestra terminología. Entonces, ¿qué cosa es lo que debemos de hacer? Estar hablando al nivel cultural del paciente. De ninguna manera el paciente nos puede entender si le preguntamos, oiga, ¿y su dorsalgia cuándo empezó? Pues si apenas puede saber qué cosa o darse una idea de lo que le esté pasando, o lo vamos a confundir más. Entonces, dependiendo de las características del paciente, desde el punto de vista cultural y de conocimientos, podemos nosotros o tenemos la obligación de dirigirnos a él con su lenguaje llano. Eso quiere decir, cuando empezó el dolor de su espalda, en lugar de utilizar términos como dorsalgia. Ahora, el médico debe de saber escuchar, pero ya les dije hace rato, la tribuna libre hay que racionarla. Hay pacientes que les mencionan de todo menos de lo que se les está preguntando. Y si no sabemos cómo cortarlos, ¿sí? Cómo detener esa charla, cómo detener esa tribuna libre, pues vamos a estar más tiempo del debido haciendo la historia clínica. Bien, entonces, dentro de la estructura de la historia clínica, pues ya sabemos que hay un interrogatorio que se llama también anamnesis y estos datos los podemos integrar de forma directa, es decir, entrevista con el paciente directamente. En forma indirecta, si el paciente está incapacitado para poder comentar directamente con nosotros. Esto quiere decir en un niño, en un recién nacido, en un adulto que está en malas condiciones, en un paciente de cualquier edad que por las condiciones graves de su padecimiento no pueda relacionarse con su medio. Dentro del interrogatorio, pues tenemos que tener mucho cuidado de obtener todos los datos de identificación. Ya sabemos que debe de ser primero el nombre, el género, la edad, etcétera. Todos estos datos que nos van a servir en uno u otro momento. Dentro de los antecedentes hereditarios y familiares, pues ya sabemos cuáles son estos. Entonces, no es necesario estar profundizando. ¿Y su bisabuelito qué tuvo? Nada, nada de eso, sino que debe de ser uno directo. ¿Qué enfermedades graves, qué enfermedades importantes han tenido la familia en ascendientes y descendientes? Los antecedentes personales patológicos. ¿Sí? Deben de ser en orden cronológico. Esto aparentemente es mucho, ¿sí? Observen. Desde las enfermedades contagiosas, ¿sí? Toxicomanías, transfusiones, etcétera. Pero afortunadamente, los pacientes rara vez van a tener todos estos datos de una sola vez. ¿Sí? Muchos tendrán uno, muchos tendrán dos, tres, otros, desafortunadamente los pacientes de la tercera edad sí pueden tener muchos grupos de estos, pero la obtención de los datos pues debe de dirigirse a los más importantes. También es cierto que hay algunos antecedentes que pues aparentemente no tienen razón de ser en la investigación de acuerdo al padecimiento, ¿sí?
Pero acuérdense que obtener todos los datos nos van a orientar en una forma positiva, asegurando el diagnóstico, o en una forma negativa, descartando algún dato diagnóstico. Así pues, entonces, de muy poco valor, pues es cuando empezó su vida sexual. Saber este tipo de dato, pues en muchas ocasiones no tiene ninguna importancia, a menos que el paciente haya tenido o venga a la consulta precisamente por un padecimiento relacionado con su vida sexual. Entonces, como ven, hay muchos datos, pero si sabemos escogerlos, podemos obtener datos suficientes de acuerdo al padecimiento que estemos evaluando y no cargarnos de información. Con respecto a los antecedentes personales no patológicos, es cierto que hay algunos padecimientos que derivan de las condiciones de higiene, de las condiciones del ambiente en que vivan los familiares, ¿sí? Pero pues hay que saber preguntar, ¿sí? De nada nos sirve o es una pregunta inútil, ¿sí? Preguntarle al paciente, oiga, ¿vive usted en su casa solo o acompañado? Bueno, pues ya sabemos que debe de haber varios integrantes de la familia. La pregunta inútil, ¿y su casa tiene techo? Pues lógico es entender que sí. Entonces, como ven, hay que saber preguntar, hay que saber dirigir nuestras preguntas para que sea más expedita la investigación. Bien, dentro del interrogatorio, bueno, pues se supone y es que el médico con el paciente están en un contacto directo, en una obtención de información y que debe de existir confianza y respeto para obtener el médico información de parte del paciente. Para empezar, el médico, principalmente el médico, ¿sí? Se debe de presentar, debe de tomar los datos generales. En todo momento debe de haber un respeto hacia el paciente. Es cierto que hay algunos pacientes que quieren ser chistosos y que hacen burla de algunas de su situación. Entonces, el médico lo único que tiene que hacer es oír, ¿sí? Y no opinar. No opinar, no darle cuerda al paciente para que la graciosada que esté mencionando el paciente se vuelva chusca. Eso quiere decir que hay que respetar, aunque el paciente esté bromeando. Una vez que ya obtenemos todos los datos que nos interesan a través del interrogatorio, bueno, pues entonces tenemos que ir a la siguiente parte del estudio, el examen físico. El examen físico, ¿sí? Pues no es otra cosa que la inspección. Con respecto a la inspección, bueno, pues desde que vemos al paciente por primera vez, nos estamos ya dando cuenta a través de la inspección alguna o muchas características. Desde que va entrando al consultorio o cuando lo vemos en una camilla en el servicio de urgencias. Ya tenemos una idea de qué cosa presenta el paciente. Por ejemplo, el paciente que viene caminando, bueno, pues está consciente, está deambulando él solo, ¿sí? A lo mejor tiene que usar un bastón, ya nos está dando información de las condiciones en que se encuentra. Que lo encontramos en una camilla en el servicio de urgencias. Bueno, pues ya nos estamos dando cuenta de su estado de conciencia. Si llegamos, lo saludamos y vemos que está obnubilado, que no responde, prácticamente está en coma,
bueno, pues ya sabemos en qué condiciones iniciales está el paciente y puede uno incluso predecir la gravedad de esa condición. Una vez que ya hemos inspeccionado, pues vamos a la palpación y la palpación nos va a dar muchos datos, como por ejemplo la delimitación del dolor, la delimitación de un plastrón, la delimitación de una tumoración, por ejemplo, la percusión, por ejemplo, en un abdomen, en un abdomen agudo, si percutimos ese abdomen, pues vamos a estar oyendo casi un tambor, y eso quiere decir que hay gases en ese abdomen que lo está distendiendo. Y si el paciente además está cursando con dolor o otra sintomatología, bueno, pues ya nos estamos dando cuenta que el paciente puede estar evolucionando con un cuadro abdominal agudo. Y percutir, esa es una. Y oír. Tenemos en todos los pacientes que escuchar campos pulmonares, ruidos cardíacos, peristaltismo, etcétera. Miren, no porque seamos especialistas, no debemos de hacer un examen físico adecuado, ¿sí? Ahí se nos pueden ir muchos datos si nos consideramos que nada más somos especialistas del dedo gordo del pie derecho. Eso pues no nos va a llevar a ningún lado. Acuérdense también que desde nuestra formación somos, antes que especialistas, médicos generales y que debemos de estudiar al paciente desde ese punto de vista y luego de especialidad. Una vez que ya tenemos todos estos datos, observen que es puramente clínico. Podemos llegar entonces a una presunción diagnóstica. ¿Qué quiere decir esto? Una presunción diagnóstica es: supongo que tiene el paciente esto. Probablemente el paciente esté cursando con esto. Aunque estemos completamente seguros, es una presunción diagnóstica. No se quemen. Hay muchas patologías que son prácticamente evidentes, pero que con los estudios de laboratorio, ¿sí?, resulta que no fueron. Y entonces, pues imagínense los errores que se pueden ir cometiendo, aparte de la burla de nuestros compañeros. Entonces, aunque tengamos la evidencia, ¿sí? Hasta que no, como dicen en el pueblo, hasta que no tengamos los pelos de la burra en la mano, podemos asegurar algo. Entonces, esa presunción diagnóstica, ¿sí? Primero, antes que otra cosa, pues va a aclarar algo que no conocíamos de nuestro paciente y que todavía no conocemos porque nos faltan otras herramientas. Nos puede aclarar la gravedad del padecimiento. Ya les dije, podemos nosotros predecir de acuerdo a las condiciones en que se encuentre el paciente, si el paciente está grave o está delicado, o si no tiene mayores problemas. Entonces, todos estos datos nos deben de permitir orientar el camino o tratamiento. ¿Sí? Si ya tenemos el diagnóstico, bueno, pues ahora vamos a contrarrestar la enfermedad con algunos de los tratamientos. Se van a organizar la secuencia de los eventos. Todos estos eventos, es decir, el tratamiento, el camino terapéutico, se van a orientar hacia la curación de la enfermedad. Si la enfermedad no es curable, entonces al alivio de la sintomatología del paciente para mejorar la calidad de vida del mismo. Entonces, en este punto, vamos a integrar todos los recursos técnicos y humanos que estén a nuestra disposición. Técnicos,
Pues que si el paciente necesita del laboratorio clínico, del gabinete de rayos X, etcétera. Humanos, pues ¿quién lo va a hacer? Pues el laboratorista, el químico, el radiólogo, el técnico en rayos X, etcétera. Y, por lo tanto, esta presunción diagnóstica va a controlar si el paciente amerita una intervención quirúrgica o una intervención médica. Es decir, vamos a dar tratamiento médico o vamos a dar tratamiento quirúrgico. Esto nos permite la presunción diagnóstica conocer de antemano qué cosa le podemos ofrecer al paciente. Bien, entonces, el padecimiento actual, pues es básico, porque es precisamente con lo que se va a iniciar el estudio del paciente. ¿Va a ser el motivo de consulta o de que lo vamos a internar? La orientación, es decir, la información que obtenemos del padecimiento actual nos debe de ir orientando hacia el padecimiento. Dependiendo de las condiciones del paciente, por el padecimiento que estemos sospechando, podemos darnos cuenta de la evolución del paciente. En el padecimiento actual, debemos de recabar todos los signos y síntomas en forma cronológica. Una vez obtenidos de estos signos y síntomas, se debe de hacer la semiología. Esto ya lo estamos repitiendo. Y la semiología no es otra cosa más que desmenuzar ese signo o ese síntoma. Cuándo se originó, cómo evolucionó, dónde apareció, si es dolor, hacia dónde se irradia, la evolución del síntoma, las condiciones actuales, ¿sí? Y los síntomas que lo acompañan. Además, frecuencia y la intensidad. Por ejemplo, si es dolor, es demasiado intenso, va calmando el dolor, va aumentando, etcétera. Una vez que ya tenemos hasta aquí la historia clínica, entonces el hábitus exterior viene a, pues, confirmarnos cuál fue el grado de correlación entre el aspecto físico, el sexo del paciente y la relación entre el paciente mismo, entre sus extremidades y la del tronco. Aquí debemos de aumentarle también y cómo se interrelaciona con el medio. Bien, para poder estudiar los síntomas, ¿sí? Pues observen que hay siete características. La localización e irradiación, si es dolor, la calidad del signo o síntoma, la cuantificación cuando es un signo, ¿sí? Cuando es un signo, podemos nosotros evaluar o cuantificarlo. Cuando es un síntoma, desafortunadamente no, pero tenemos otras herramientas. Por ejemplo, si es dolor, podemos preguntarle al paciente si es alto, medio o bajo, ¿sí? Entonces, con esto, pues nos va a tratar el paciente de determinar el grado de intensidad, por ejemplo, de su dolor. Ahora, no hay que olvidar también que hay pacientes con un alto umbral al dolor, ¿sí? Y también no hay que olvidar que hay pacientes con un bajísimo tolerancia al dolor. Entonces, tenemos que ver ahí, con la experiencia y con los datos que podamos ir obteniendo para evaluar esas características. La cronología, ¿sí? Eso quiere decir lo que estamos mencionando cada rato, que debe de ser en orden cronológico los datos que vayamos obteniendo. El escenario, ¿sí?
En el escenario, bueno, pues ahí podemos determinar en qué condiciones se está presentando el dolor. Por ejemplo, hay pacientes que mencionan, cuando hago un esfuerzo, empieza el dolor, ¿sí? Entonces, cuando el paciente se acuesta, calma el dolor. Entonces, dependiendo de qué escenario se puedan presentar la sintomatología, pues es también importante. Los factores modificantes y los síntomas asociados. Entonces, todos estos datos los tenemos que ir eh, agregando o aplicando para el estudio de cada uno de los signos y síntomas. Bien, con respecto al hábitus exterior, miren, aunque vean toda la diapositiva llena, ¿sí? Son características que podemos encontrar en el paciente. Esto, pues, si tienen manera de tomar una fotografía para que más adelante lo estén analizando, pues van a ver que no tiene mayores problemas, ¿sí? No hay por qué aprendérnoslos, sino que podemos nosotros, ¿sí? Irlos deduciendo. Bueno, continuando con los 10 puntos del hábitus exterior, el estado de la conciencia, hay algunos puntos que son más importantes que otros, ¿sí? Pero que si vemos en conjunto, pues todos son importantes. Aquí, por ejemplo, el estado de la conciencia, todos los grados o características que puede tener el paciente con respecto a su conciencia. Todos los movimientos anormales, como por ejemplo tics, ¿sí? Observen que son movimientos anormales, pero que dependiendo de las características del paciente, pues van a tener algunas características también esos movimientos anormales. La marcha, la marcha es importante porque ya dijimos, es lo primero que vamos a observar cuando está entrando al consultorio un paciente. Vemos cómo se está desplazando. Bien, en el proceso diagnóstico, bueno, pues vamos a ver que la podemos dividir en etapas. Por ejemplo, la etapa anatómica, ¿sí? La etapa de diagnóstico presuncional, la ubicación de síndromes, integración fisiopatológica. Tenemos que confirmar paraclínicamente. Hay que investigar la etiología, y confirmación en dado caso de que hagamos una biopsia, obtengamos algún líquido, obtengamos algún tejido o que el paciente fallezca, la confirmación anatomopatológica. Existen otros tipos de diagnóstico, pero estos ya son integrativos. El proceso diagnóstico que llegamos a cubrir, ¿sí? Debe de ser suficiente para que nos oriente a cuál es el diagnóstico de nuestro paciente. Estos, pues observen que los podemos, ese diagnóstico, pues clasificar en topográfico cuando se ha determinado la región afectada, ¿sí? O anatómico cuando se está ubicando el órgano afectado, ¿sí? O de impresión o de presunción cuando no se ubica el problema dentro de un esquema. Esto es presuntivo, cuando es tentativo o cuando es hipotético, que no tenemos ni idea de lo que está pasando. Sabemos que está pasando algo, pero todavía no estamos seguros si es una anexitis, si es una colitis o una apendicitis, ¿sí? Y así diferencial podemos también emplear, ¿sí? Por exclusión o descarte, ¿sí? Este dolor no puede corresponder al riñón derecho porque se está localizando en el punto de McBurney. Entonces estoy excluyendo el dolor de tipo renal y estoy
por exclusión, asegurando prácticamente que el paciente hay que investigarle si está evolucionando con una apendicitis. Entonces, como observen, todos estos datos, si los conocemos, nos pueden ayudar tranquila y fácilmente para determinar nuestro diagnóstico. Ahora, una vez que ya terminamos prácticamente nuestra historia clínica, observen que hay que interrogar por aparatos y sistemas. Hace rato les mencioné, primero fuimos médicos generales y después somos especialistas. Entonces, no hay por qué desdeñar todos estos datos solo y porque nada más somos especialistas del dedo gordo del pie derecho. Y que si se trata del dedo gordo del pie izquierdo, pues que lo vea el especialista de esa área. Entonces, no, nosotros tenemos la obligación, ya les dije desde el principio de las clases, no estamos obligados a saber toda la medicina, pero sí estamos obligados a saber que, por ejemplo, ¿sí? Aquí hay algo que yo no puedo explicarme, pero que ya estoy detectando que hay un problema, por ejemplo, en la piel, y entonces lo voy a mandar con el especialista, pero ya estoy detectando el problema. Bien, con esto terminamos el- lo de semiología. Ahora vamos a ver lo correspondiente a signos y síntomas. Entonces, la semiología nos va a ayudar a integrar una adecuada historia clínica y vamos a obtener signos y síntomas. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, observen que los signos y los síntomas son emitidos por el organismo, ¿sí? Que son datos que el organismo está originando para que sea un lenguaje y que ese lenguaje pueda ser interpretado por el médico. Entonces, esto nos va a permitir, ¿sí?, ser un auxiliar para llegar a un diagnóstico. Los signos y síntomas están congregados precisamente en signos y síntomas. Por lo que tenemos que saber qué cosa es un síntoma, qué cosa es un signo. Un síntoma son, así está definido, sensaciones molestas que son subjetivas y que representan parte de una enfermedad. Subjetivos, hay que entender ese término, no se pueden cuantificar. Por ejemplo, dolor, náuseas, vértigo, etcétera. Solamente el paciente lo puede percibir, pero desafortunadamente solo el paciente puede informarlo de su presencia. Y también, desafortunadamente, no lo podemos comprobar objetivamente. Por lo tanto, un síntoma es factible de que se pueda fingir, de que se pueda modificar o que se pueda cambiar. ¿En cuántas ocasiones me vi cuando estaba ejerciendo en el Seguro Social, la especialidad, cuántas personas llegaban revolcándose literalmente de dolor, de un dolor sumamente intenso? Y lo único que era fingir el dolor para que se les diera una incapacidad. La primera vez que me pasó esto, pues desafortunadamente y desagradablemente, pues caí en el juego. Y pensé que el paciente se estaba muriendo y sí, le di su incapacidad. Entonces, después me entero que se andaba burlando con su jefe porque le había pedido días de permiso, el jefe no se los concedió, entonces vino con
conmigo, yo se lo proporcioné los 3 días que necesitaba, ¿sí? Y fue a burlarse de su jefe, que él había conseguido el permiso a pesar de él. Entonces, como ven, se puede manipular un síntoma. Los signos son manifestaciones de una enfermedad, pero estos son objetivos, son físicos, son susceptibles de cuantificar. El médico, bajo esta situación, puede explorarlo, lo puede palpar, lo puede oír, lo puede ver el color el cambio de coloración, puede medirlo, puede olerlo, ¿sí? Entonces, si esto lo puede hacer un médico, lo puede comprobar otro médico. Entonces, estos signos son objetivos. Existen varios signos. Hay algunos signos clásicos, los signos vitales. Cuando llega un paciente, estamos forzados a determinar cuáles son sus signos vitales de ese momento, del momento en que lo estamos recibiendo. Esto es, ¿cómo está la presión arterial? ¿Cómo está el pulso, la respiración, la temperatura? Esto es básico en el inicio de su estudio. Esto es básico en la evolución del padecimiento intrahospitalariamente. Y esto es básico cuando se va a ir el paciente de egreso. Saber sus signos vitales. Hay otros signos, por ejemplo, que son especiales y son tan especiales que pueden tener nombres propios. Por ejemplo, el signo de Babinski. Si ustedes exploran la planta del pie, el borde externo de la planta del pie, ¿sí? Lo estimulan, va a haber una dorsiflexión del primer ortejo, ¿sí? Y esto nos está hablando de una lesión cerebral. Por ejemplo, el signo de Romberg, que son oscilaciones del cuerpo al cerrar los ojos. Por ejemplo, en el vértigo de origen óptico, por ejemplo, o una ataxia locomotriz. El signo de Godet, ¿en cuántas ocasiones no hemos visto un paciente edematizado, todo edematizado? Y queremos confirmar que es edema. ¿Qué hacemos? Pues le ponemos el dedo en la piel, donde supuestamente está el edema, y lo presionamos, quitamos el dedo y queda la huella de la presión. Bien, entonces, dentro de la semiología, pues esta se está clasificando en semiotecnia, que es el conjunto de métodos de investigación para estudiar signos y síntomas, y que van a comprender cómo vamos a llegar a la conclusión, pues a través de los métodos clínicos y los métodos complementarios. Entonces, esta sería la semiotecnia. La semiogénesis va a estudiar el origen de los signos y síntomas. La semiografía, cuando yo estoy anotando, haciendo todas las anotaciones de lo que le está pasando a mi paciente en un expediente clínico, estoy haciendo semiografía. Y por último, la clínica propedéutica, que es lo que todo el mundo, todos nosotros estamos conscientemente, ¿sí?, practicando. Y esta clínica propedéutica es la encargada de recoger e interpretar, ¿sí?, todo el conjunto de signos y síntomas de un paciente, integrarlo en un cuadro clínico y permitir un diagnóstico. Esta es la clínica propedéutica. Bien, ahora, fíjense que no todos los signos tienen nombre propio. Hay algún signo, por ejemplo, la hemorragia, pues hasta ahorita nadie se la ha adjudicado.
la deformación articular, el aumento de la temperatura, etc. Estos son signos que no tienen, que son signos comunes y corrientes que no tienen nombre. Otros signos van a intentar describirlos. Por ejemplo, el signo de la tecla. El signo de la tecla no es otra cosa más que la luxación de la clavícula por ruptura del ligamento acroclavicular. Entonces se rompió eh, ¿cómo se llama? Ligamento, entonces sobresale la clavícula y parece una tecla, como es larga la clavícula, parece como una tecla de piano. Incluso ustedes le pueden apretar, ¿sí? Y se deprime, lo sueltan y otra vez se sale. Ese es el signo de la tecla. El signo del témpano. Mencionan que, por ejemplo, en la citis, cuando ustedes presionan, ascitis quiere decir líquido en la cavidad abdominal por alguna hepatopatía o por alguna tumoración intraabdominal. Entonces, cuando ustedes aprietan de repente el abdomen, ¿sí? El autor dice, ¿sí? Que es como si echaran un cubito de hielo en el agua y después se siente, cuando ustedes lo presionan contra el agua, sienten como rebota. Ese es el signo del témpano. La risa sardónica. En esta, por ejemplo, ¿sí? Es por contracciones de los músculos de la cara. Entonces, el paciente no se está riendo, sino que tiene contracciones irregulares de este grupo muscular y parece que está sonriéndose y hasta con burla. Esa es la risa sardónica. El signo de Babinski, hace rato lo mencionábamos, hay que eh, estimular el borde externo de la planta del pie y entonces hay una dorsiflexión del primer ortejo. Esto ya dijimos que es por alteración neurológica. Esto quiere decir que puede haber una lesión piramidal a nivel de la médula. La presencia, por ejemplo, pródromos. Con respecto a los pródromos, este es un signo o un síntoma vago, es impreciso, es probablemente el inicio de una enfermedad, pero los pródromos no nos van a permitir hacer una conclusión diagnóstica. Por ejemplo, pródromos puede ser que presente el paciente tos, única y exclusivamente tos, o un cuadro diarreico, o ataque al estado general. Con una tos, con diarrea o con un ataque al estado general como únicos datos, no es posible llegar a una conclusión diagnóstica. Una tos, muchos padecimientos empiezan con tos. Una diarrea, también muchos padecimientos gastroentéricos empiezan con diarrea. Entonces, no es hasta que le demos oportunidad de evolucionar inicialmente a la enfermedad para poder conocer qué cosa es lo que está pasando con el síntoma. Bien, entonces, si hay únicamente tos o diarrea o al ataque del estado general, pero en forma aislada, pues no nos permite llegar a esa conclusión diagnóstica. Bien, ahora, si ya tenemos signos y síntomas, ¿sí? Estos van a carecer de valor clínico si están aislados. Entonces, siempre se tienen que integrar a un cuadro clínico. Todo este cuadro clínico no es otra cosa más que el grupo de signos y síntomas. Ahora, el cuadro clínico puede representar a una enfermedad o puede representar a un síndrome. Observen que en la enfermedad, el conjunto de signos y síntomas que evolucionan
a un mismo tiempo. Es la característica de la enfermedad. La enfermedad va a tener sus signos y sus síntomas que están evolucionando al mismo tiempo. En cambio, en el síndrome es una agrupación de signos y de síntomas que pueden tener diferentes causas, pueden originarlo diferentes enfermedades. Vamos a suponer, por ejemplo, que un paciente llega, ¿sí? Llega con, ¿qué les diré? Con tos, ¿sí? Y está desarrollando rinorrea, y está desarrollando fiebre, y está desarrollando todo lo característico probablemente de un cuadro gripal, pero que a la vez el paciente tiene, ¿sí? Eh, datos de hipoglucemia, porque es un paciente diabético. Entonces, ahí hay varios signos y síntomas que pertenecen a diferentes enfermedades y que están evolucionando, coexistiendo ambos. Bueno, por ejemplo, en un síndrome, vean, el síndrome febril, ¿cuántos cuadros clínicos empiezan con fiebre o cursan con fiebre? El síndrome hipertiroideo, el síndrome meningio, el síndrome lumbociático. Entonces, todos estos cuadros clínicos van a favorecer, si están presentes, sus propios signos. Ahora, cada uno de esos signos y síntomas que corresponden a esos cuadros clínicos, ¿sí? El cuadro clínico que lo origina, bueno, ese ya sabemos que es una enfermedad y que va a ser siempre el mismo. Lo que pasa es que ese cuadro clínico característico de esa enfermedad está coexistiendo con otras al mismo tiempo. Bien, con respecto a la enfermedad, vamos a observar que pues, se debe a una etiología específica. Por lo tanto, los signos y los síntomas van a ser característicos de esa enfermedad. La evolución, al saber esta sintomatología, podemos nosotros llegar a conocer que esa evolución es previsible. Esto quiere decir que podemos saber cuál es el curso natural de la enfermedad. Por ejemplo, la fiebre tifoidea, sabemos cómo puede evolucionar. La influenza, también sabemos cuáles son las características de la enfermedad. Una endocarditis infecciosa, todas estas, ¿sí? Por sí solas es una enfermedad porque tienen su característica clínica evolucionando al mismo tiempo. Bueno, aquí tenemos algunas enfermedades, algunos ejemplos de enfermedad. Por ejemplo, miren, la fiebre reumática, la etiología, el estreptococo beta hemolítico, la poliomielitis, pues el virus de la poliomielitis, y así todos estos, ¿sí? Que cada uno de ellos tiene su origen específico y que cada uno de ellos tiene su evolución también específica. Bien, entonces, tenemos por un lado el diagnóstico, tenemos por otro lado el pronóstico y además una evolución. El diagnóstico, ya sabemos cómo se va a llevar a cabo y cómo va a ser la conclusión diagnóstica. Esto quiere decir que es el discernimiento del estado morboso, es decir, estamos identificando una enfermedad. Pronóstico. Pronóstico de esa enfermedad es el juicio hipotético acerca de cómo va a terminar esa probable enfermedad. Esa enfermedad, la terminación, la conclusión probable de esa enfermedad. Esto es su pronóstico. Podemos, de acuerdo a las condiciones clínicas, ¿sí? Del paciente y de la problemática, pues catalogar.
como bueno el pronóstico o como grave, ¿sí? Dependiendo. Bueno, es un síndrome gripal, va a ser bueno casi en todas condiciones. A menos, claro está, que este síndrome gripal pues esté presente en un viejito de 90 años con una cardiopatía, con una neumopatía obstructiva, diabético, ¿sí? Pues no va a tener un buen pronóstico en esas condiciones. Buen pronóstico en este síndrome gripal, por ejemplo, pues en un joven de 18 años que al tercer día se está riendo ya del síndrome gripal. Y por las características de la enfermedad puede ser grave. Por ejemplo, en una hepatitis viral fulminante del tipo o del grupo D, por ejemplo. La evolución. La evolución se va a relacionar o se va a referir a un factor que depende de las condiciones del paciente, por un lado, y de la agresividad de la enfermedad, por otro lado. Observen que aquí está la intervención paciente y agresividad de la enfermedad. Entonces, cada enfermedad tiene una evolución variable. Hay ocasiones en que una enfermedad se va a comportar en forma benigna en un cierto grupo de pacientes, principalmente jóvenes y que previamente estaban sanos, en comparación con pacientes que ya tengan patología previa. Entonces, no van a tener la misma evolución. Entonces, esta evolución refleja todas las opciones que pueden haber en la evolución de una enfermedad. Esta evolución la podemos catalogar como favorable, reservada, y hay un punto que se llama ominoso. Favorable, el paciente se va a curar. Reservado, reservado porque puede haber complicación. Y ominoso, porque invariablemente va a evolucionar hacia la muerte. Bien, ya sabemos entonces que existen signos, síntomas, enfermedad, síndrome, etcétera, todo eso. Ahora vamos a ver, sí, la planimetría del cuerpo humano, que es muy importante. No es lo mismo describir una lesión, por ejemplo, que tenga aquí un grano, aquí, que tenga una lesión, un papuloma, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y que me pregunte mi médico por teléfono, a ver, ¿qué cosa es? Ah, pues es una pequeña tumoración. Ah, ¿dónde está localizada? Uy, pues está localizado. Pues, ¿qué cree, doctor? Por arriba del ombligo y por abajo de la tetilla. Observen toda esta área, pues es arriba del ombligo y abajo de la tetilla. Pues no estaría yo dando una información precisa. Pero si en cambio ya tengo todos estos datos, ¿sí? Ahora puedo decirle a mi médico, ¿sabe qué, doctor? Tiene un dolor localizado en la fosa ilíaca derecha. Entonces, el médico ya se puede imaginar que estoy hablando de la posibilidad de una apendicitis o de una anexitis o de una colitis del marco cólico derecho, ¿sí? Pero ya es más específico. Entonces, para que nosotros podamos determinar un área específica del organismo, tenemos que conocer varias divisiones. Aquí observen que el abdomen prácticamente está dividido en nueve cuadros, ¿sí? En todos estos, fíjense, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo y epigastrio, ¿sí? Todos estos nos van a servir para localizar, por ejemplo, un dolor. Además, tenemos que conocer que hay una línea media. Esta línea media
una línea external, pasa por el borde externo del esternón, una línea paraesternal, que esto es al lado del esternón, ¿sí? Y una línea clavicular media. También existe una línea axilar y, en fin, todas las líneas que puedan existir y que nos van a ayudar. Bien, ahora, ya entrando de lleno al tema, vamos a platicar breve y someramente cuáles son los principales signos y síntomas por los que el paciente acude a la consulta. Miren, nuestros pacientes desafortunadamente no tienen una cultura médica. Cultura médica quiere decir que se tengan que estar checando periódicamente, como debe de ser, que cada 2 años ir al dentista, que cuando menos cada año ir al oftalmólogo, que cuando menos cada año checarse la próstata, la glucosa, la urea, creatinina, minerales séricos, colesterol, triglicéridos, etcétera. No hay una, no hay una cultura de esa naturaleza. Entonces, cuando un paciente tiene dolor, también es importante, ¿verdad? Esto, si tiene dolor discreto, se aguanta, ¿sí? Y solamente va a acudir al médico cuando ese dolor es importante, cuando ya no lo puede aguantar es cuando acude al médico. Lo mismo pasa con la hematuria, que habíamos mencionado en algún momento de las clases, que el paciente se va a alarmar terriblemente si orina por primera vez sangre, pero que esa angustia que le causó la primera vez se va a atenuar muchas veces cuando en la segunda ocasión el sangrado va disminuyendo. Y todavía más tranquilo se pone si en la tercera vez que vaya a orinar, la orina ya sale de características fisiológicas. Entonces, deja pasar el tiempo y acude nuevamente o va a acudir al médico cuando a los 6 meses otra vez presentó la hematuria, pero que la hematuria, ¿sí? Pues ya era a partir de una tumoración vesical y que ahorita ya la tumoración vesical ya ha crecido bastante como para meterlo en problemas. Entonces, esa es la realidad. Nuestro paciente no va a acudir primero preventivamente y después oportunamente. Bien, ahora, dentro de la sintomatología urinaria, tenemos estos síntomas que están agrupados en estos. Sintomatología urinaria baja de tipo irritativo y sintomatología urinaria baja de tipo obstructivo. Vean que de las de tipo irritativo, si es irritativo, estamos presuncionalmente diciendo que hay un factor edematoso, un factor irritativo, un factor inflamatorio. Y entonces podemos agrupar estos síntomas, estos signos y síntomas. Ardor transuretral. Ojo con este término, ardor transuretral. Ustedes están acostumbrados al término disuria. Disuria es un término que desde hace mucho tiempo se está tratando de eliminar de la medicina, del lenguaje médico, porque no significa más que algún desorden de las vías urinarias. Y a lo que nosotros nos queremos referir con ese término es al ardor transuretral, a la molestia que significa que cuando el paciente está orinando presenta el ardor. Entonces, el ardor es el término correcto en lugar de disuria. El ardor transuretral puede ser premiccional, trans o postmiccional, antes, durante y después. Y ya dijimos, es por un factor irritante
Ese factor irritante está dado por inflamación. Ese es el factor. ¿Y por qué la inflamación? Muy probablemente por infección. Tenesmo vesical. El tenesmo vesical no es otra cosa más que la sensación de no haber vaciado completamente la vejiga, tener el deseo de continuar orinando sin ya poder hacerlo. Urgencia miccional. La urgencia miccional significa tengo que correr al baño porque si no me gana. Ahora, cuando el tenesmo vesical y la urgencia miccional están presentes, forman ambos un término que se llama estranguria. La estranguria no es otra cosa más que el tenesmo vesical más la urgencia miccional. Observen este término, polaquiuria. La polaquiuria la vamos a encontrar aquí, observen, y la vamos a encontrar aquí. ¿Dónde? En la sintomatología de tipo irritativo y en la sintomatología de tipo obstructivo. Ojo con esto. La polaquiuria como dato de irritativo significa que todas estas condiciones de edema, de irritación, de infección, de lo que ustedes quieran, están estimulando continuamente la región trigonal y el detrusor para estar vaciando continuamente la vejiga. El paciente va a decir, orino muchas veces y casi puras gotas. Sí, ¿por qué? Porque la orina es recibida en la vejiga. La orina, si está irritante, si está concentrada y hay una irritación, va a irritar más y que va a producir la sensación de querer eliminarla. ¿Y qué va a hacer la orina? La vejiga, aunque tenga 2, 3 mililitros, la va a tratar de expulsar. Esa es la polaquiuria como síntoma irritativo. Y la nicturia. La nicturia es, hay algunos autores que dicen que también la podemos conocer como nocturia. De todos modos, es el que el paciente se tenga que despertar para orinar en las noches. Si el paciente trabaja en la noche y duerme en el día, ¿sí? Bueno, pues entonces, de todos modos, se llama nicturia o nocturia. ¿Por qué? Porque el paciente está levantándose, está interrumpiendo su sueño para ir a miccionar. Bien, con respecto a la sintomatología urinaria baja, observen que el término polaquiuria aquí lo tenemos presente. Aquí es de tipo obstructivo. Imagínense, vamos a platicar algo sobre el prostático. Hay una obstrucción prostática. Esto quiere decir que la próstata está tan grande que está impidiendo el libre flujo urinario. Cuando se produce cuando se impide que la orina salga libremente, ¿sí? Pues se crean algunos otros factores, como por ejemplo la hipertrofia del detrusor. Hace conejo el músculo para poder expulsar esa orina. Pero ya saben que no todo tiene, o no todo, o mejor dicho, todo tiene un límite. No se puede estar hipertrofiando la vejiga para estar expulsando la vejiga, para vencer la obstrucción. ¿Sí? Llega un límite. Cuando llega ese límite, empieza a almacenarse esa orina. Entonces, supongamos que la orina ya ocupa las 3/4 de la cavidad vesical y que ya no puede ser expulsada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nada más se está contando con 1/4 de la capacidad vesical del paciente. Entonces, lógico es entender que se va a llenar en 20 minutos y el paciente orina.
en 20 minutos y el paciente orina. Pero no orina todo, ya no es posible. La orina residual es demasiado, ya nada más queda un poco espacio libre para la nueva orina. Esa es entonces la polaquiuria como signo obstructivo. Otros signos, la dificultad para iniciar la micción. Esto puede ser en pacientes prostáticos, esto puede ser en estenosis de uretra, puede ser también en las estenosis del meato uretral. El paciente tiene dificultad, incluso puja un poquito para empezar la micción. Ahora, cuando esa dificultad es en todo el acto de la micción, entonces hay un esfuerzo miccional. Es el famoso pujo, el pujo para orinar. El paciente tiene que estar haciendo esfuerzo para que el chorro no se interrumpa. Cuando la obstrucción es más o menos severa, entonces decimos que hay una disminución del calibre y del chorro urinario. En algún momento de las clases de anatomía les mencioné que el chorro de la orina iba a tener una curva balística, ¿sí? Como un cañón. Entonces, en la juventud, en la niñez, pues el paciente puede orinar de una acera hasta la otra, ¿sí? Tranquilamente. Pero ya cuando hay problemas obstructivos, entonces esa curva balística se va perdiendo y dependiendo del grado de obstrucción, esa curva puede perderse de tal manera que el chorro casi sea vertical. Chorro intermitente. En el chorro intermitente, eso quiere decir que el paciente está miccionando y que de repente ya dejó de hacerlo y tiene que volver a empezar. Cuando menos una sola ocasión. Si es esta situación, estamos ante un chorro intermitente. Generalmente en los problemas obstructivos, el chorro intermitente es con un poquito de mayor frecuencia. Aumento de goteo terminal. Normalmente, cuando termina un paciente de miccionar, al final siempre hay goteo. Ese goteo, pues se tiene que esperar el paciente que termine de caer es la última gota para poderse vestir. Ahora, ¿por qué hay goteo? Pues porque la uretra es un tubo. Y si conocen los goteros, pues van a saber que el gotero, si se llena y después lo ponen vertical, ¿sí? Pues se va a vaciar, va a estar goteando hasta que ya no queda ninguna gotita. Eso mismo ocurre con la uretra. La uretra, al cerrarse el esfínter, pues está llena todavía de orina y esa orina sale en forma de pequeñas gotitas hasta que sale la última. En estas condiciones de obstrucción, como signo obstructivo, ¿sí? Va a aumentar más ese goteo terminal. Nicturia. La nicturia es por la misma razón. Aquí la nicturia en el proceso irritativo es precisamente por la irritación del detrusor y de la región trigonal. Aquí no, aquí es porque se está llenando la vejiga rápidamente y entonces no va a reconocer que ya está de noche, el paciente tiene que miccionar forzosamente. Y retención completa urinaria. Aquí sí tenemos que hacer mención de una situación. Fíjense, existen dos clases de retención. Una retención aguda de orina. El término agudo quiere decir en este momento. En este momento el paciente se obstruyó. ¿De acuerdo? ¿En qué condiciones se va a obstruir en forma aguda? Cuando haya una obstrucción inmediata, por ejemplo, un cálculo que ande bailando en el interior de la vejiga, puede llegar a obstruir el cuello vesical y automáticamente en ese momento ya no hay salida de orina.
Esa es la retención aguda de orina. Cuando se trata de un paciente que está evolucionando con un crecimiento prostático, ¿sí? Y llega a la obstrucción, no es retención aguda de orina, porque no fue agudo. Este paciente mínimo ya tuvo hasta 3 o más años de evolución y se fue obstruyendo poco a poco hasta que llegó el momento en que ya no pudo salir la orina. Entonces, en esas condiciones, lo conocemos como retención completa de orina. Y esto es en forma crónica. Bien, cuando el paciente refiere su dolor, vean que el paciente lo puede comparar o lo puede referir como esto. Como si fuera un ardor, como si fuera una punzada, como si le apretaran, como si fuera un cólico, como si le quemaran, como un hormigueo, como una pequeña descarga eléctrica, como si le apretaran, aquí ya lo volví a repetir, ¿sí? Entonces, el médico, al referirnos esto al paciente, lo puede interpretar como un dolor neuropático, que es una lesión primaria o por disfunción del sistema nervioso central o periférico. Por ejemplo, en las neuropatías diabéticas, en las neuralgias postherpéticas, neuralgias del trigémino, radiculopatías y etcétera. ¿Sí? Ahora, el paciente lo refiere con caracteres de varios tipos de dolor. Dolor crónico en general, en articulaciones, óseo, muscular, agregando ardor, quemazón, hormigueo, etc. De larga duración, intermitente, con remisiones y exacerbaciones, que se puede pensar como un dolor mixto, como por ejemplo, hay un dolor con componentes neuropáticos y nociceptivos, como por ejemplo la lumbalgia, la cervicalgia, radiculopatías cervicales, etcétera. Todo esto. Cuando el paciente lo interpreta como agudo, bien localizado, recuerda su inicio, también la causa, sus irradiaciones, si es persistente o no, etcétera, ¿sí? Entonces el médico lo puede interpretar como un dolor nociceptivo. Esto quiere decir que es lesión de tejido musculoesquelético, cutáneo o visceral. Por ejemplo, en el dolor inflamatorio por traumatismo o infección, en el dolor articular, en el dolor postquirúrgico. Entonces, como ven, hay que preguntar cómo siente usted el dolor y el médico ya lo puede ir interpretando. Bien, ahora vamos a ver los principales signos y síntomas que se presentan en las vías urinarias. El dolor, este es el primer dato. El dolor puede ser, miren, en todas las vías urinarias, en todas las vías genitourinarias prácticamente. Riñón, uréter, vejiga, próstata, uretra, testículo, ¿sí? En todas. En el dolor renal y ureteral, prácticamente estos dos van a estar interrelacionados precisamente por su vecindad, ¿sí? En donde se van a interrelacionar ambos de la siguiente manera. Observen que todo esto ya conocemos. Esta es una proyección dorsal de ambos riñones. Vean que el riñón izquierdo, que está un poquito más alto, está cubierto por la parrilla costal aproximadamente 2/3 del riñón. Y en cambio, el riñón derecho, por estar un poquito más descendido, está cubierto prácticamente por una tercera parte, ¿sí? Por la parrilla costal. Tenemos y ya sabemos cómo identificar la onceava
y la 12ª costillas flotantes. ¿Cuáles son sus características? Que son libres, porque todas las demás forman parte de la parrilla costal y están adheridas o están unidas por cartílago. Entonces, estas son importantísimas. Aquí tenemos que tomar en consideración que deben de aparecer inmediatamente después de las últimas costillas flotantes las vértebras lumbares y que generalmente son 5. Si aparece una extra, 6, sí puede ser que haya una extraordinaria, pero a lo mejor no. Eso quiere decir que podemos encontrar las 5, pero la otra pudo haber sido una atrofia de la costilla. Y entonces confundirla con la apófisis transversa de la L1 y contar a partir de ahí. Por eso es importante determinar dónde empieza, dónde termina la parrilla costal, dónde se encuentran libres las puntas de ambas costillas flotantes. Aquí tenemos estas características. Bien, entonces, existen, sí, irradiaciones, o mejor dicho, sí existe dolor renal. Ya sabemos que el dolor renal no existe. El dolor renal va a ser originado por la distensión prácticamente de la cápsula renal. Entonces, por eso va a haber sensación de dolor. Para poder explicar el dolor renal, bueno, pues vamos a ver que se va a presentar aquí, precisamente en la región lumbar de ambos costados, pero si hay problemas de los dos lados o de un lado solamente. Aquí estamos representando del lado izquierdo. Entonces, toda esta área va a representar el dolor costal, el dolor lumbar. Entonces, ¿por qué nada más aquí y no podemos encontrarlo acá, hacia arriba? ¿Sí? Cuando el paciente nos dice, doctor, me duele la región lumbar, pero me irradia hacia la paleta. La paleta es el omóplato y que incluso hasta el cuello, ¿sí? Esto automáticamente va a descartar el dolor renal. ¿Por qué? Porque no hay inervación hacia esas zonas. Este dolor se va a caracterizar porque va a afectar los nervios abdomino genital mayor y abdomino genital menor, de tal manera que se origina aquí el dolor y sigue el trayecto de los nervios abdominogenital mayor y menor. Observen entonces aquí, esta sería la trayectoria que seguiría el dolor siguiendo el trayecto de los nervios abdominogenitales. Observen que incluye el uréter, la mitad de la vejiga, ¿sí? De la región inguinal, la mitad de los genitales externos femeninos, en este caso, la mitad de los genitales, que sería el labio mayor ipsilateral, es decir, del lado del dolor, y que incluso se continúa hasta la cara interna del muslo. Esa es la trayectoria clásica cuando el dolor se va a iniciar en el riñón o cuando el dolor inicialmente fue ureteral, que ahorita vamos a mencionarlo, y que más adelante este dolor ya se hizo tan difuso que sigue exactamente el mismo trayecto. Bien, si es mujer, ya vimos hacia dónde se va a dirigir el dolor, hacia dónde se va a irradiar el dolor. Si es hombre, se va a irradiar a la mitad del escroto, a la mitad del pene y al testículo correspondiente. Esa es la irradiación
renal y ureteral. Aquí tenemos los puntos dolorosos posteriores renales. Los puntos dolorosos exclusivamente los vamos a poder investigar en el dorso del paciente. Y son dos, por eso se llaman posteriores renales. Uno, bueno, antes, observen, aquí tenemos unas líneas. Esta es la línea dorsal. Aquí estaría representada la columna. Tenemos una línea paravertebral que estaría en el sitio exactamente donde empiezan las vértebras, ¿sí? Por eso es paravertebral. Y esta línea significa que está dividiendo la parte de la musculatura dorsal. En este caso estamos viendo el músculo dorsal largo. Esta línea va a estar exactamente pasando en el borde del dorsal largo. Este es el interespinoso, este está más adentro. Ya tenemos estas tres líneas. Ahora, vean esta. Esta línea está representada o está representando el borde inferior de la última de las costillas, de la 12ª costilla. Ya tenemos entonces todos los elementos para identificar los dos puntos dolorosos renales posteriores. El primero, punto doloroso posterior, costo vertebral o de Guyon. ¿Dónde va a estar localizado? Vean, aquí está el inicio del cuerpo vertebral. Es esta línea la que dijimos que la está representando. Y el ángulo que forma con el borde inferior de la 12ª costilla. Ahí se localiza el punto doloroso posterior costo vertebral o de Guyon. Y el otro, el punto doloroso posterior costo lumbar, que también se llama de Zurraco. Vean, continuando por debajo, siguiendo la línea, el borde inferior de la 12ª costilla, llegando a la línea que está delimitando plenamente las masas musculares dorsales, ¿sí? En ese punto donde se intersectan estas líneas, se encuentra ese punto doloroso posterior costolumbar, también llamado de Zurraco. Esos son los dos puntos dolorosos renales. Bien. Ahora, en la cara anterior, ahí vamos a evaluar los puntos dolorosos anteriores, pero ureterales. Observen. Hacemos una línea, o mejor dicho, trazamos una línea aquí, el eje longitudinal del cuerpo. Hacemos otra línea, ¿sí? Que pase por el ombligo. Pero vean, el paciente tiene que estar como esta chica, esbelta, ¿sí? Porque si es un gordito y está acostado, pues el ombligo, pues ya dijimos en alguna ocasión, puede descender por toda la grasa, ¿sí? Hasta el pie de la cama. Entonces, tiene que ser más o menos identificable la cicatriz umbilical. Trazar una línea horizontal. Una vez, y la dividimos por la mitad. Una vez dividida, corremos 2 centímetros a la izquierda, 2 centímetros a la derecha. Y en la intersección, o mejor dicho, en ese límite, se encuentra. De este lado sería el punto doloroso ureteral superior izquierdo y del otro lado el derecho. El siguiente punto, el doloroso ureteral medio. Trazamos una línea que vaya de la cresta ilíaca de un lado a la cresta ilíaca del otro lado, ¿sí? Dividimos esta línea en tercios y entonces en la unión del tercio externo
tercio externo con el tercio medio, obtenemos estos dos puntos, ¿sí? Que corresponden al punto doloroso ureteral medio. Y el otro punto, el último, el punto doloroso inferior, ese ya no se va a poder explorar en la cara anterior abdominal. Este se supone que se encuentra perfectamente, ¿sí? A nivel de las desembocaduras de los dos uréteres en la vejiga, y solamente lo vamos a poder explorar por tacto rectal en el hombre o por tacto vaginal en la mujer. Los otros dolores, vesical, sitio de referencia en la región suprapúbica. Puede irradiar hacia la uretra o hacia la región lumbar. La zona sensible al dolor, el trígono, ¿sí? Y la parte de la uretra proximal. Estos son los sitios muy selectivos del dolor vesical. Dolor prostático, sitio de referencia a nivel del periné, es decir, en silla de montar. Afortunadamente esto ya no se ve. Fíjense, yo vi este dolor, ¿sí? Cuando estaba estudiando la carrera de medicina, hace, pues todavía el mar muerto estaba enfermo, empezaba su enfermedad, ¿sí? Y que afortunadamente ahora, ¿sí? Ya no se ve. ¿Por qué? Por los antimicrobianos y los tratamientos oportunos. Ya no se ve ni siquiera en el cáncer de próstata. Ya no se ve en las infecciones, en las uretritis, etcétera. Ya no, los tratamientos son tan oportunos y tan efectivos que ya este dolor en silla de montar ya no lo hemos observado. Puede irradiar hacia la uretra. Observen que aquí esta próstata, ¿sí? Esta próstata es de un muchacho, es de un joven. Esta próstata ya es de un adulto. Observen cómo se forman nódulos y cómo ingresan esos nódulos intravesicalmente, empujan el piso vesical y observen cómo se empieza a estrechar la uretra. Dolor uretral en toda o en parte del trayecto uretral. El ardor uretral es el más característico y puede ser inicial, en medio, terminal o en toda la micción. Bien, el dolor testicular. Estas son las características del testículo. Observen que es el testículo propiamente dicho, el epidídimo, su cabeza y su cola. ¿Sí? Bueno, pues cuando duele el testículo es porque puede haber una agresión al parénquima. No crean que el testículo se inflama o se infecta o hay irritación en su parénquima con frecuencia. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque esta vaina, esta cubierta que es la albuginia, es sumamente resistente. No deja salir, pero tampoco deja entrar nada. Es una barrera perfecta. Bien, entonces, siempre vamos a suponer que hay un paciente que se golpeó el testículo y que llega a nuestro consultorio con una bolota. Miren, el testículo no es el lesionado. El testículo está de esta forma, así, normal completamente. ¿Por qué se ve entonces tan enorme? Por la inflamación y el edema de este segmento, del epidídimo. Y el epidídimo, ya lo ven así, tan chiquito, delgadito, que no es capaz de hacer nada, pues cómo no, se inflama y puede crecer así, miren.
puede crecer así y envolver a todo el testículo. Y es precisamente todo este edema de ese epidídimo el que está produciendo el problema. Observen que la tuberculosis y la parotiditis sí pueden atravesar la barrera hematotesticular y sí pueden en estos casos originar una orquiepididimitis. Pero todo lo demás no. Todo lo demás no se llama orquiepididimitis. Siguiendo el ejemplo del paciente que llega golpeado y que el epidídimo exclusivamente es el que originó esto, ¿sí? Se llama epididimitis. Epididimitis y exclusivamente porque el testículo no está afectado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el testículo sí puede aumentar de volumen, sí puede, e incluso aumentar tremendamente, pero solamente en forma crónica. ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, en la presencia de tumores, que si hay un tumor testicular, este puede ir creciendo, pero es lento, lento, con las semanas, con los meses, y entonces sí es capaz de producir un aumento de volumen impresionante, pero la característica es que es indolora, ¿sí? Y la consistencia es aumentada. Bien, ahora, hematuria, ya vamos a terminar. La hematuria es el segundo dato, el segundo signo por la cual va a acudir el paciente. Observen que la hematuria no es otra cosa más que presencia de sangre en la orina. Y esta puede ser macroscópica. Cuando es macroscópica es porque hay más de 100 eritrocitos por campo. Pero puede ser que haya no 100 eritrocitos, y a la mejor hasta 100 mililitros. Entonces, dependiendo de la cantidad de eritrocitos, pues vamos a tener un rojo vivo, que es un sangrado franco, o discreto, cuando el rojo es claro y transparente, o cuando ese tono de orina, nos está mostrando una coloración café. Esto quiere decir que la hemoglobina ácida actuó sobre la orina, ¿sí? O existe un pH urinario, o que la sangre que había en la orina se está oxidando, entonces la vuelve de ese color. Puede ser microscópica, ¿sí? Ya vimos macroscópica si es de más de 100 eritrocitos. Microscópica. En hombres se considera microscópica cuando hay más de 3 eritrocitos por campo en una orina centrifugada. Y en las mujeres hasta 5 eritrocitos por campo. Puede ser verdadera o falsa. Verdadera cuando encontramos glóbulos rojos. Aquí el fondo está representando una hematuria microscópica, ¿sí? O falsa, producida, el color es producida por medicamentos, por alimentos, por porfirina, por carotenos, etc. La hematuria también puede ser inicial, terminal o total. Inicial, cuando la primera parte de la orina se presenta rojiza y después termina de características fisiológicas. Terminal, cuando al final de la micción se va a presentar, ¿sí?, rojiza. Y total, del principio a final de la micción. Anteriormente, los clínicos decían, si es inicial, el sangrado lo podemos encontrar en la uretra, ¿sí? Hasta antes del esfínter externo. Si es terminal, el sangrado puede venir de la vejiga. Y si es total, puede venir
desde más arriba, desde el riñón. Existen otros signos y síntomas. Por ejemplo, la fiebre. Ya dijimos que la fiebre pues, va a ser un síntoma que siempre nos va a mencionar que hay un dato de infección y que va a depender de la agresividad del paciente, del patógeno y de la resistencia del huésped. Entonces, si hay una buena resistencia del paciente, del huésped, aunque tenga una gran agresividad el germen, no va a repercutir grandemente. Pero si es al revés, entonces sí, el paciente sí se va a presentar con un cuadro, pero muy clínico de la infección. Bien, la fiebre puede ser intermitente, puede ser nocturna, puede ser a cualquier hora del día y es característico de las infecciones inespecíficas. Las infecciones inespecíficas pueden ser cualquier infección por algún patógeno común y corriente. Por ejemplo, el más frecuente es la Escherichia coli, pero puede haber otros colibacilos, puede haber el Proteus mirabilis, pueden haber otros muchos patógenos que estén produciendo el cuadro. Es infección inespecífica, ¿sí? Y cuando hay una infección específica, puede ser, como por ejemplo en la tuberculosis, puede la fiebre ser vespertina. Bien, presencia de piuria. Eso quiere decir presencia de material purulento en la orina. ¿Qué quiere decir también? Pues que dependiendo de la gravedad de la infección, incluso puede haber, vean, esta es una orina piúrica, parece atole. Otro dato, otro signo, enuresis, es la salida involuntaria de orina, ya sea nocturna o diurna. Y esto generalmente se va a presentar en el paciente que todavía no ha dominado, o mejor dicho, que ya debería de haber dominado, pero todavía no lo ha hecho, ¿sí? Entre los 3 y los 5 años de edad. Y que todavía el sistema, sí, el sistema central de la micción todavía no está maduro. Polaquiuria, incremento en el número de micciones sin importar el volumen. Vean, aproximadamente el número de micciones al día es de alrededor de 6. Si hay más de 6, entonces ya podemos mencionar que hay una polaquiuria. Y observen que es el número aumenta, pero el volumen no. Retención aguda de orina, lo que decíamos hace rato, es la súbita interrupción de salida de la orina por la uretra. ¿Por qué? A lo mejor tapó un cálculo o u otra situación. Hay tumores que parecen, ¿cómo se llaman? Como papilomas, que parecen tapaderas, que están volando, que están nadando en el torrente urinario y que en un momento dado ocluyen. Eso es retención aguda de orina. Puede haber también poliuria. La poliuria es el aumento de volumen de orina sin importar el número de micciones. En este caso, más de 3.000 mililitros por día ya se considera una poliuria. Anuria, cuando la diuresis es de menos de 50 mililitros por día. Consideramos entonces en estos casos a la anuria. Bueno, hemos llegado al final de nuestra plática. Entonces, espero que haya sido de interés y de que sirva de esclarecer algunas dudas o de llenar algunas lagunas o de plano explicarse algunas situaciones.
Entonces, miren, para los temas de nefropatía, les voy a hacer llegar unos artículos que tienen que leer. Van a leer esos artículos. Y otra vez les recuerdo, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos desarrollado en las semanas de trabajo semanales, todo eso, por favor, estudienlo. Estoy ahorita a la espera de nuevas instrucciones. Nos han pedido que aguantemos, que nos van a dar unas directrices para poder evaluarlo, ¿sí? Entonces, yo les había propuesto un examen, pero aparentemente no lo van a autorizar. Entonces, eh, pues déjenme primero ver en qué condiciones vamos a evaluar a cada uno de ustedes, ¿sí? Para poder dar la calificación final definitiva. Y créanme, no importa que haya algún desacuerdo, si se puede, si se puede eh, echarle la mano a alguien, se la vamos a echar siempre. Nunca vamos a estar en contra de ustedes. Por lo tanto, la calificación que obtengan va a ser con toda la buena voluntad y con toda la honestidad. De eso no lo duden. Entonces, miren, probablemente el próximo jueves los convoque a reunión estoy terminando la exposición de radiología. Creo que sí les va a ser importante, sí les va a ayudar bastante saber sobre la urografía excretora. Está interesante el tema. Entonces, ya sea que tratemos ese tema o que tratemos las nuevas indicaciones que nos vayan dando las autoridades universitarias. De todos modos, estamos en contacto con sus jefes de grupo y de todos modos, por favor, no echen en saco roto estas sugerencias. Estudien, estudien, principalmente aquellas personas que están por debajo del 5, ¿sí? Ellos no se van a salvar de ningún examen. Por esa razón, esténse preparando. No les cuesta nada estar dedicando un rato diario, ahorita que no tienen actividades, que no se tienen grandes actividades, para estar aprovechando ese tiempo. Estudien. Desde el principio se los dije, estudien para que no pasen precisamente por estos pesares. Muchos no hicieron caso y están pasando por esas penalidades, ¿sí? Entonces, nuevamente, estudien, porque solamente con el estudio vamos a poder evaluar una calificación definitiva. Bueno, entonces yo me estoy poniendo en contacto con sus jefes, les hago alguna convocatoria en el curso de estos días para ver, dependiendo de las noticias que tengamos. Y síganse cuidando. Eso es básico para combatir esta pandemia. Eso es sumamente importante, que estén ustedes sanos. Y les agradezco su asistencia. Estoy observando, ¿sí? Desafortunadamente, que hay algunas personas que entran y otras que se salen. Entonces, eviten esa situación y si no oyeron completa la transmisión, la clase, pues estudien. Tienen que estudiar más, por favor. ¿De acuerdo? Ya aparezco
no sé, repitiendo y repitiendo que estudien, pero a lo mejor me hacen caso si les sigo insistiendo. Bueno, les agradezco entonces y me estoy comunicando con ustedes. Que tengan una tarde agradable. Gracias, gracias y cuídense mucho. Gracias, buen día, doctor. Gracias.